Álvaro Urrutia te cuenta qué leer debajo de la ducha. En Blackbird, por Vortex. Ahora. Esta cortina a las 21:34 nos dice que es el momento de pensar. Con nosotros... Como le dice Nano a Sony o yo, andate a la habitación a pensar. Andate a la habitación a pensar. Quien nos ayuda en la habitación a pensar es el señor Álvaro Urrutia. Hola, poeta. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Viene usted? Mirá cómo lo dije, ¿eh? Bien. Sí, te salió con un Bien. poco más, te salió más peronista que lo normal. Que nunca. Sí. Y de eso quiero hablar un poco. Le golpeaste Miren, mucho la miren lo P, que tengo acá. diría, viste, Fontana Rosa. Golpeaste mucho la P, La compadre. Walpola. Muy bien. Miren la escarapela que tengo. Volvió. Ay, sí, estamos todos contentos. ¿no? Estamos ¿Un poco? todos contentos porque volvió. Volvió el Hoy más al poder. Pensaba en qué hablar y cómo no hablar de la alegría. Claro. La alegría que fue el fin de semana para muchos. Y esa alegría irracional, esto del pensamiento. Nietzsche planteaba que había dos razones: la razón calculadora, la pequeña razón, y la gran razón, que era la razón del cuerpo. Y después un filósofo argentino que a mí me gusta mucho planteaba que había una gran historia y una pequeña historia. Y yo creo que en momentos como los que vivimos este fin de semana, que en muchos casos rememoraron a otros momentos de la historia, tienen mucho que ver con la gran razón, con lo que no se puede racionalizar, en esto que tiene la razón de acotar, de reducir, y de la gran historia, de esa historia que siempre la historia que nos enseñan en la escuela o la que están en los libros que tengo acá atrás, siempre la historia de personas, de individuos, y pocas veces se habla de la historia de los pueblos. ¿Qué pasa en el pueblo? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué razón los mueve? Todo eso siempre parece que queda fuera de la literatura o de la forma de pensar que practicamos, muy a pesar nuestro muchas veces. Y lo que pasó este fin de semana, en realidad hubo dos hechos muy importantes. Primero, un nuevo aniversario del 17 de octubre, que para los argentinos es muy importante, y yo creo que para el pueblo argentino es muy importante porque me quedó sonando el celular, pero bueno, sigo. No se escucha, se escucha muy poquito. Es un hecho muy importante porque es cuando el pueblo realmente empieza a tomar un protagonismo político. Recordemos el 17 de octubre, cuando a Perón lo meten preso, que era un ministro de una dictadura militar que había empezado a generar políticas para el pueblo, y lo mete preso la dictadura, y el pueblo, desorganizado, irracional, sale a pedir por Perón para que lo liberen. Eso que es impredecible para la razón histórica muchas veces, que tiene mucho más que ver con lo sentimental, con lo profundo, con lo que no podemos detectar socialmente. Y creo que tuvo mucho que ver con este 17, que la gente encontró en este 17, no toda la gente, ¿no? Gran Los porcentaje leales, del pueblo, los una leales forma de nada más. expresarse. Claro, una forma de expresarse contra algo que nos venía avasallando, que eran un centenar de personas que salían a marchar y parecían que la política o la discusión política pasaba por esas personas que salían a marchar con discursos homofóbicos, terraplanistas, anticuarentena, antibolivianos, antiparaguayos, y etcétera. Y de repente el 17 fue una irrupción. No hubo, el mismo gobierno dijo que no salga la gente a la calle, salió toda la gente a la calle, algunos que somos más obedientes nos quedamos. Fue una irrupción y realmente creo que el pueblo empezó de vuelta a diseñar una historia, como fue aquel 17 de octubre de Perón. Es el pueblo el que sale a decir:
tenernos en cuenta nosotros. Nosotros somos el pueblo, nosotros apoyamos este gobierno o estamos dispuestos a la alegría a pesar de la pandemia. Fue además un momento de festejo, de mucha alegría. ¿Sí? Algo que caracteriza a los movimientos populares es la alegría, no el odio. Y yo creo que todo eso se coronó, que creo que es parte de lo mismo, con el día posterior y el otro, porque fue hasta que llegaron los resultados, cuando fueron las elecciones en Bolivia, donde también muchos se sorprendieron. Los que conocemos Bolivia no nos sorprendimos, donde el pueblo boliviano aplastó cualquier intento de someterlo, cualquier intento narrativo de los medios, de la OEA, de Estados Unidos, de demonizar a un sector político. Lo aplastó. No hay margen a duda de nadie de que el MAS, el partido de Evo Morales, de Álvaro García Linera, de Arce, es la expresión que el pueblo boliviano, a pesar de todo lo que lo demonizaron, elige para que los gobierne. Y que a su vez, cuando las masas salen y se expresan de esta forma, no salen solamente a apoyar, también salen a marcar un camino. Y creo que pasó tanto en Argentina como en Bolivia. Espero que los líderes de ambos lados entiendan que no es que es un apoyo, es, el camino es con nosotros, el camino es con el pueblo. No sé si ustedes lo sintieron así. Yo, para mí, fue un gran alivio después de tantas expresiones más bien poco constructivas, que haya una expresión alegre que venga a destruir, a deconstruir eso que parecía que estaba hegemonizando la escena política argentina. Y lo que tiene de característica, me parece, como movimientos sociales que, digamos, independientemente de cada uno lo que sienta partidariamente o políticamente o lo que sea, lo interesante es que, bueno, pareciera como que el peronismo es como el único movimiento que tiene como ese día en donde salen, digamos, no hay un día, o hay un día de la Unión Cívica Radio, o sea, no sé eso cómo es, digamos, es tan movilizante. Es tan movilizante el día de algún otro partido, o sea, como que tiene la lealtad de izquierda. Hoy es el día de la izquierda, me parece que es como el único partido o movimiento social que tiene ese folclore, ¿no? Sí, y aparte que emulan lo que sucedió realmente, que es que el laburante... Se vuelve a regenerar eso. El laburante se sintió partícipe de una historia que hasta ese momento no había sido cierta, digamos. Había quedado afuera del relato y había quedado afuera de los, por ejemplo, derechos. No sé, tanto el anarquismo, que es el primer movimiento de proletariado, es decir, si no me equivoco, Álvaro, pero es el primer movimiento organizado que se da de los trabajadores o del proletariado, se da dentro del anarquismo, ¿no? Antes que todo. Pero no hay un día del anarquista, o sea, un día de el sentimiento anarquista y sale todo el mundo, creo un día del sentimiento radical o de algo que le puedas poner. Creo que previo al 17 de octubre estuvo el 1 de mayo, como bueno, pero tiene que ver con el peronismo, pero digo, un día de la lealtad peronista, eso es un día de la lealtad peronista, ¿me entendés? No es que es un día de algo más del trabajador, que es universal, es mundial. Pero por eso te digo que previo al 17 de octubre, esa misma persona, el laburante, por ejemplo, el laburante textil de que fue a la Plaza de Mayo en esa ocasión, reivindicaba el 1 de mayo. Previamente a eso, no había pasado algo en la historia que él había sido partícipe. Pero va a trascender el hecho del trabajo. Que nos podíamos a pelear, pero el día del trabajador, como que trasciende el hecho de lo partidario. ¿Me explico lo que pero quiero no decir? Trasciende, no, pero es al mismo, pero involucra a la misma persona. El oligarca no. No te saluda para el día del trabajador. Y el dueño de la empresa es poco probable que esté festejando el día del trabajador, digamos. El trabajador hoy por hoy sí. El obrero es probable. Yo creo, no hablo de la pyme, hablo de... En estos momentos, lo interesante es que, primero, instaura un valor. Claro. Un valor muy argentino, la lealtad. O francés, lealtad, legalité, igualité. Claro.
¿no? A su vez condiciona. Si vos sos leal con alguien, también el otro tiene que ser leal con vos. Eso es es una relación que tiene dos extremos. Eso iba a decir un poco, ¿no? Que se junta. Y a su vez, yo creo que Perón no fue el mismo después del Día de la Lealtad. Claro. O Evo Morales o otros líderes no son los mismos después de una expresión popular como la que hubo en Bolivia el domingo. Creo que ahí hay se da como un matrimonio entre dos extremos donde los unen y se arma como una simbiosis que tiene muy poco que ver con las formas de detectar los procesos históricos que tiene las bibliotecas. Y por eso no lo pueden percibir, no lo pueden entender. Cuando uno habla con alguien de otro país y le intenta explicar el peronismo, puede estar 20 horas, tomarse 40 botellas de vino, que no lo va a entender. Y lo mismo pasa con Bolivia. Si vos querés leer a Bolivia en los estándares de una república europea, no entendiste nada. Y creo que es lo que pasó. Álvaro, sí. Te hago una pregunta porque vos conocés Bolivia, digamos, la has caminado, la has estudiado. ¿Pensás que Evo Morales, que digamos, el otro día escuchaba a Reinaldo Siete Casas, que me parece de los periodistas más independientes, si se quiere, o por lo menos con una lectura muy clara, decía que Evo Morales abrió, el resultado de este fin de semana lo que mostró es que Evo Morales abrió una puerta de inclusión que ya no se va a cerrar, o es muy difícil que se cierre. Por eso ganó el MAS. La pregunta es, ¿vos pensás que Evo Morales puede ser un Perón para Bolivia, digamos, que incluyó a los que estaban afuera? Yo creo que ya lo es, y creo que hasta es más importante de lo que fue Perón. Fíjense que hay un golpe, hay muchos sectores de izquierda que le repudiaban a Evo, nuestros próceres de la izquierda argentina le repudiaban a Evo no quedarse a resistir. Sí. Evo dio un paso al costado, podría haber muerto. También hubo otra lealtad del pueblo argentino y sobre todo del gobierno de Alberto Fernández con Evo Morales y el pueblo mexicano. O sea, fíjense, de vuelta volvemos a... Yo creo que hay una triple lealtad. Ese es el título que le pondría a la columna. Pero Evo tomó la estrategia de irse, no el MAS o los sectores de los movimientos sociales de Bolivia no cayeron nunca en provocaciones. Las elecciones iban a ser en abril, las pospusieron, iban a ser en septiembre, las pospusieron. Recién ahí los movimientos sociales empezaron a hacer una serie de piquetes para que llamen a elecciones, y cuando llegan las elecciones es abrumador el triunfo. Es otro momento histórico, pero creo que la figura de Evo Morales se hace más grande con estos gestos, como un gran estratega que pudo superar una dictadura que en otros contextos, que en otros países es irreversible. Todavía no está nada dicho, pero claramente la madurez política del movimiento al socialismo, que es el partido de Evo Morales, García Linera, Choquehuanca, la verdad que tuvo una madurez política y una estrategia que dejó pintados a la Unión Europea, a la OEA, a Trump, a Macri. O sea, recuerden que el golpe fue en un momento donde en Bolivia no había embajada de Estados Unidos. ¿Saben qué inteligencia operó para hacer el golpe de Estado? La nuestra. La inteligencia del gobierno macrista. Entonces dejó plantado Bolsonaro, otro más, dejó sin palabras a todo el arco de la geopolítica del continente americano, los borró con una elección avasallante y fuera de discusión. Ahora hay que ver cómo se empieza a resolver políticamente, cómo empiezan a jugar los militares, pero claramente el pueblo boliviano es mayoritariamente afín al MAS. Cuando pensemos en Bolivia, no pensemos en Argentina. Cada departamento en Bolivia hay como un nacionalismo interno de cada departamento. Si ustedes miran las elecciones, hay el que sacó 40% de los Camacho sacó el 40% en Santa Cruz y sacó
el 0,9% en La Paz. Sin embargo, el MAS sacó entre el 40 y el 67% en cada uno de los departamentos. Se construyó como un gran partido que representa a la mayoría de los bolivianos, que viene a unir una patria que siempre estuvo desunida. Claro. Creo que por mérito de muchos políticos exteriores argentinos, brasileños, norteamericanos, etc. Para mí fue un día de celebración porque para mí es el Día de la Lealtad Argentina, es el día en que se muestra la eficacia y la lealtad de algunos líderes argentinos con los líderes bolivianos, con la patria grande que muchas veces se enuncia y no siempre se la tiene en cuenta, y del Día de la Lealtad del pueblo boliviano con el proceso de cambio de Evo Morales, que les trajo rutas, les trajo dignidad, les trajo estabilidad económica, les trajo estabilidad política, les trajo un país, una nación. Clarísimo, Álvaro Urrutia. Cerró él. Cierra él el programa. Cerró él. Desinfectó todo. Desinfectó todo. Hizo un. Sí. Hoy es el día de el segmento podría llamarse la triple lealtad. Sí. La triple ¿no? lealtad. La triple lealtad. Bueno, Alvarito, gracias por este momento de reflexión. Siempre nos hace bien. Sí, sí. ¿No? Sí, Nos sí. hace bien. Yo Y me viva doy cuenta. Perón, viva Evo Morales y viva la patria grande. Exactamente, Estoy viva, alegre. viva. Vamos a escuchar un tema y volvemos con algo chinesco para cerrar. Sí, ¿Te cerramos parece? con algo medio oriental. Así Dale. te vas a dormir trancu. Alvarito, un abrazo. Chao, Alba. Abrazo grande.